Hola, supongo que usted ha escuchado a algunos políticos decir esas son teorías de conspiración. Sin embargo, muchas de esas teorías de conspiración terminan en prácticas de corrupción y se está usando un doble lenguaje de algunos funcionarios públicos para esconder lo que podría ser un abandono a sus obligaciones porque muchos de estos políticos han sido elegidos para cumplir una función, ya sea a nivel judicial, a nivel policial, a nivel del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial. Esto es importante empezar a hablarlo y es importante de que también los costarricenses sepamos de que existe una constitución política que debe proteger nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático tiene ciertas herramientas como por ejemplo lo que es, o nuestra constitución política, lo que es analizar el comportamiento de los funcionarios públicos. Pero ¿qué pasa si yo hago una denuncia y esa denuncia pues no termina en absolutamente nada? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando yo le pregunté al señor presidente por qué, si esa sustancia experimental se estaba inoculando a las personas, aun cuando era abortiva, por qué no se le estaba avisando a la población costarricense que la sustancia era abortiva? El señor presidente me dijo en conferencia de prensa, o sea, es algo que está grabado, es público, dijo que yo no estaba haciendo una consulta de prensa, dijo que si eso era cierto, eh, eso había que investigarlo, porque yo lo que estaba haciendo era una denuncia. La palabra denuncia lo dijo el señor presidente, no es de su servidor. Y lo que es más interesante es lo que ha ocurrido hasta este momento con ese tema. No ha pasado absolutamente nada. También debemos preguntarnos por qué no ha existido un debate público con el tema de las inoculaciones. Y me gustaría analizar el comportamiento de los funcionarios públicos. Nuestra Constitución también dice que podemos hacer una solicitud en forma individual o colectiva. Por eso yo también al señor presidente le pregunté si él podría impulsar un debate público técnico-científico con la Comisión Nacional de Vacunación y las agrupaciones que tenían, según ellos, pruebas técnico-científicas que decían o demostraban todo lo contrario. El señor presidente dijo que ya había existido suficiente debate, aun cuando el día anterior había existido la interrogación de la exministra de Salud en la Asamblea Legislativa y donde ella señaló algunos casos que deben ser muy preocupantes porque ella hizo en una forma u otra la denuncia del conocimiento del contrato y que también se puede atentar contra la salud. Al menos eso fue lo que yo le entendí. Los invito a ir a volver a escuchar las denuncias que ella hizo. Y lo más interesante es que escucho un silencio ensordecedor de los colegios profesionales, de las comunidades científicas. Y esto me preocupa mucho porque me recuerda mucho a lo que ha pasado con, por ejemplo, la constructora Odebrecht. La constructora Odebrecht llegó a comprar presidentes y diputados en 12 países de América Latina. Y la expresidente del BCR también denunció de que en Costa Rica, en ese banco se lavaba dinero para comprar diputados y presidentes. Entonces, a mí me preocupa que se esté utilizando lavado o dinero lavado por parte de empresarios o marcas, incluso para modificar leyes y reglamentos que permitan, por ejemplo, esconder un debate público con una sustancia que no solamente ha incumplido con lo que corresponde a la FDA, sino que incluso se hizo una imposición al país basado en una declaratoria de emergencia que hasta este momento creo que no se ha justificado en una forma técnico-científica. De modo que ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien hace unas pocas semanas le da al Estado de Costa Rica
creo que son 3 meses, máximo 4, para que responda sobre los respaldos por el cual se tomó las decisiones, por ejemplo, el tema de la obligatoriedad, que es un tema muy preocupante, porque aquí estamos hablando de la posibilidad de que se violenten acuerdos internacionales como el Código de Nuremberg, que esto también es bastante preocupante. Entonces, si vamos al caso Odebrecht, quiere decir que con el tema de las inoculaciones, el señor presidente tuvo un argumento antes de ir a visitar a la oficina de Pfizer. Y posterior a la oficina de Pfizer, parece que se oculta el tema. Costarricenses, o sea, tenemos el derecho de solicitarle al Ministerio Público una investigación abierta en la cual se exponga todos los datos técnicos científicos, porque a Costa Rica se le podría estar saqueando miles de millones de colones basados en un decreto de emergencia que posiblemente no cuente con el respaldo técnico científico para las tomas de decisiones que se realizaron. Pero también les invito a analizar durante todo ese tiempo lo que es proyectos de ley que han salido, proyectos de ley como por ejemplo la objeción de conciencia, que gracias a Dios no pasó, pero eso simplemente le quita poder a los costarricenses para poder ejercer su soberanía. También como por ejemplo fue la ley antihuelgas. Entonces sí es importante empezar a entender si esto de este, el tema del contrato o el acuerdo pandémico con la Organización Mundial de la Salud eh, se genera posterior a un lobby, o sea, se ha preparado el camino para este acuerdo con personas estratégicas en puestos estratégicos dentro de la administración pública de los tres poderes de la República. Creo que tenemos que empezar a analizar si en Costa Rica se han cometido delitos de lesa patria y delitos de traición a la patria, desde los funcionarios públicos, incluso los que no han querido investigar estos temas. Eh, y sobre todo, el hecho de que se ha llevado mucho tiempo sin querer investigar. ¿Será que en Costa Rica está pasando lo mismo que pasó con el proyecto de Odebrecht, donde se pagó a diputados, a ministros, a una Comisión Nacional de Vacunación para modificar leyes y reglamentos para beneficiar a una marca, como se dio en el caso del caso Odebrecht, nada más que en este caso posiblemente podría ser con las diferentes marcas de empresas de vacunas? Creo que tenemos que empezar a preguntarnos si las personas que ahorita están en el ejercicio de la función pública están cometiendo delitos o están protegiendo nuestro sistema democrático. Por eso yo quiero hacerle la siguiente pregunta a todos los costarricenses. ¿Actualmente estamos en un estado social de derecho o estamos en un estado social de opinión? Y que todos esos diferentes temas que han venido apareciendo en el radar han sido simples distractores. Por eso quiero invitarlos a visitar una página que hemos desarrollado que se llama pazcr.com. Esta página lo hacemos porque nuestra constitución política dice que debemos analizar el comportamiento de los funcionarios públicos, pero también los derechos humanos universales nos permite autodefinirnos como pueblo. Y creo que es momento de empezar a organizarnos contra aquellos funcionarios públicos que son corruptos, que han llegado a ocupar puestos estratégicos de la misma forma como ha ocurrido en países como Venezuela, y que podrían estar cometiendo un golpe de Estado suave en Costa Rica y nosotros no nos hemos estado dando cuenta. La participación de autoridades con temas como el narcotráfico puede ser indicio de muchas señales. Así que acá les dejo la página, analícelo, investiguelo. Esto no es más que un simple borrador para que se empiece a discutir desde sus comunidades. Muchas gracias.